tal? Bienvenidos al podcast de Día MSC Sueño Migrante. Ya 10 años de historia en esta aventura de información a migrantes. Tratamos de dar la información más puntual para que puedan tener un viaje a México productivo. Nos acompaña otra vez aquí nuestro querido abogado, que ya es nuestra mascota, yo creo, de Día MSC. Y también vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo eliminar mi alerta migratoria en México. Las alertas migratorias son un procedimiento que hace el Instituto Nacional de Migración para restringir el viaje o tramitación de alguna circunstancia migratoria, alguna estancia migratoria a aquellos extranjeros que pues, cometieron un error, cometieron un delito o cometieron una falta administrativa que deriva, por lo tanto, en una alerta migratoria. Este tema está importantísimo, sé que te va a gustar, vamos a ahondar todos los aspectos. Quédate, por favor. Mientras saludo al licenciado José Luis Aguado, que está, como siempre, a la orden en ese tipo de podcast. El licenciado Ernesto Rizo, hermanos, amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Nos quedamos los dos así. Eh, Me adelanto, José Luis. Qué bonito se ve el avocato ahora, ¿no? Ahora sí está mostrando el rostro así, acechante. Muy bien, un gusto estar de nuevo con ustedes, hermanos. Un placer estar con la gente que nos escucha, que nos ve, que nos sigue y como bien dices, Abraham, que nos ha seguido desde hace ya 10 años. Este podcast empezó en Escucha Radio para la gente que nos conoce desde entonces y se está estacionando en Spotify, ¿no? Hasta la tecnología cambió durante todo ese tiempo. Y con uno de mis temas favoritos, no por lo que representa para los extranjeros, evidentemente, sino porque nos permite hablar del juicio de amparo y a mí me gusta mucho ese tema. No, Licenciado José Luis. a ver, yo sí lo quiero decir franca y abiertamente. Por favor, Vico, si me puedes poner aquí así como un sonito y que salga el abogado así con el sticker de alerta migratoria. Deberían de mandar los stickers de DMSC con el abogado. Voto porque los manden, ¿no? Estaría bueno, sí, los Eh, stickers del Apocato. Abraham, Ernesto, Vico, que de que andas por ahí para todos. Vico, ven que la mencionas mucho, pues es parte del equipo de AMSC, hace que esto se vea bien y que nosotros nos escuchemos bien. Pues muy agradecido de que estemos otra vez aquí y como dice Ernesto, un tema que tiene que ver con una sanción que no es sanción, con un procedimiento que no es procedimiento, que está facultado sin facultarse en un lugar donde no está enmarcado, pero sobre Ujú, todo con unas consecuencias, pero ujú. tremendas para un extranjero. Entonces, tema de alerta migratoria delicado, ¿no? O sea, y complicado sobre todo. Claro. Muy bien, vamos a empezar definiendo como siempre. Vamos a entrar al meollo, al miau-ollo del asunto, aquí con el abogado. ¿Qué es una alerta migratoria, compañeros? ¿Quién lo responde? El nombre técnico es el registro en las listas de control migratorio. eh, También le llaman a veces alerta migratoria en las resoluciones, pero así es como se conoce en la ley. Y qué mejor nombre, literal es una alerta como del tipo, creo que muchos hemos escuchado, ¿no? La alerta de Interpol cuando una persona cometió un delito en un país y esta policía internacional prende, ¿no? Las luces para que a esta persona se le pueda localizar. En México es como muy conocida la alerta Amber, para la desaparición de menores, por ejemplo. Es literal eso, un tachecito, vamos a ponerle así, un streak en el historial migratorio de una persona. Las listas de control migratorio son listas privadas, en el mero sentido de la palabra. Quiero decir, no son públicas eh, por cuestión de orden social. Dice la autoridad, no se pueden dar a conocer a todas las personas. Y son una lista o listas en donde están inscritos
los nombres de las personas que cometieron alguna de las siguientes faltas, ¿no? Un delito, tal cual, en México, una falta migratoria, como puede ser presentar documentación falsas o declaraciones falsas, eh, una persona que intentó entrar a la fuerza y se fugó de los filtros migratorios, ¿no? Y alguna otra circunstancia que no esté enmarcada en el conocimiento, porque tal cual, José Luis no me dejará mentir, pero no hay una lista en la ley de por qué razones específicamente se le pone una alerta migratoria a una persona, que es lo que decía, no está bien claro por qué, no está muy claro a veces el procedimiento, etcétera, que ese es el problema, pero que finalmente impide a las personas obtener una resolución positiva en trámites posteriores que desea hacer, a veces salir del país y siempre ingresar a México de forma regular. All right, all right. Ya tengo la alerta migratoria, ya entendimos que es una alerta migratoria. Soy un extranjero y tengo una resolución o no me dejaron ingresar, que porque me dijeron que tengo alerta migratoria. ¿Qué consecuencias tiene, licenciado José Luis, tener esta alerta migratoria? ¿Qué significa para la afectación de los trámites y los viajes de las personas que la poseen? Hay que resumirlo de una manera muy sencilla. Las leyes tienen orden, ¿ok? Y eso es algo que a lo largo del tiempo, como que todos los abogados siempre dicen, por la izquierda, por la... no, la ley tiene un orden. Y sobre todo una ley tan específica como lo es la del Instituto Nacional de Migración, hay que entender que todos son presentaciones. Ahí va la consecuencia sencillito. Cada cosa que yo haga en materia migratoria corresponde a uno. Me presento ante una autoridad migratoria. Autoridad migratoria. Segundo, verificación de listas de control migratorio. ¿Qué significa? Yo voy a ingresar a México. Ok, Ujú. perfecto, bienvenido, te subes al avión, llegas al aeropuerto. Ese es un procedimiento que se llama ingreso a México. Entonces, cuando yo voy a ingresar, la autoridad me dice, ok, perfecto, permíteme checar listas de control migratorio. Voy a regularizarme, entrego mi expediente, listas de control migratorio. Voy a naturalizarme, pasa expediente, listas de control migratorio. Todo lo que hagas pasa por esa verificación. Y es muy importante la, el estar dentro de las listas de control migratorio o tener alerta migratoria no es, y esto es algo muy importante que le comparto a todos los extranjeros, no es que migración esté en tu contra. No es que migración diga, no, no te dejo entrar porque tienes alerta. Es porque está impedido, incluso por sistema, hacer lo que sea. En el momento en el que el extranjero sale con una alerta migratoria o aparece una restricción de tema migratorio, es imposible hacer nada. Está obligado el agente migratorio a decir, hasta aquí. Yo no sé por qué tienes alerta, yo no juzgo por qué tienes alerta. Y esto es algo muy importante que quiero que sepan. Cuando el agente migratorio revisa, el agente migratorio no puede saber por qué tienes alerta. Entonces, este mito de que en el Claro. aeropuerto te dicen, es que es a lo mejor por esto, es que es a lo mejor por lo otro, lo que pueden ver es tu historial y a lo mejor intuir qué pasó, pero la alerta puede tener una cantidad de orígenes, razones, situaciones, pero eso sí, la consecuencia, como lo acaba de preguntar el licenciado Abraham, es que no vas a poder hacer ningún procedimiento en materia migratoria. Ingresar a México, regularizarte, naturalizarte, notificar cambio, renovar, obtener permiso de trabajo, todo queda completamente anulado. Ok, entonces se entiende que hay infinidad de formas por las cuales se pueden obtener alertas migratorias. Sin embargo, no sé, me pregunto, ¿hay también infinidad de formas de quitarlas? ¿Es posible quitar una alerta migratoria de una sola forma o depende de cada situación, depende de cada problema de cada persona? Licenciado Ernesto, ¿cómo se puede Eh, quitar? claro, creo que es importante aclarar también que las alertas migratorias tienen duración, en el mejor de los casos. Hay alertas migratorias que son definitivas.
La restricción va a estar ahí por siempre. Pero existen otras que son temporales. Nosotros hemos visto, literalmente visto, porque hemos tenido acceso a esa información mediante instrumentos jurídicos por 1, por 2, por 3, por 5, por 10 años y definitivas, ¿no? Hay muchas formas en las cuales una persona puede tener alerta migratoria, pero pues sí tener en cuenta que casi siempre es una falta de carácter administrativo, a veces de carácter penal, algo que no se hizo correctamente. Lamentablemente no hay infinidad de formas de eliminarlas, eso sí, no. Afortunadamente, el Instituto Nacional de Migración desde hace más o menos 1 año y medio ya permite por lo menos saber si una persona tiene alerta mediante un procedimiento que le podemos denominar búsqueda de alerta migratoria y que DIAMSC, un abogado en México, puede hacer por ustedes si se encuentran en el país o también si se encuentran fuera de México, porque muchas veces las personas saben o intuyen o ya tienen conocimiento de que poseen una alerta migratoria, les podamos dar certeza de ello. Hay que preparar un poder notarial, hay que apostillarlo, hay que enviarlo a México para que seamos representantes legales e ir ante el instituto y buscar esa información, ¿no? Pero, sinceramente, el método probado, garantizado, podemos decir, por lo menos por DMSC, mediante el cual eliminamos alertas migratorias, es siempre el juicio de amparo, que yo les decía desde el inicio del podcast, ¿no? Me encanta el tema porque me permite hablar del juicio de amparo eh, por un gusto personal y profesional, pero que para el extranjero, ojo, representa 1 o 2 años de espera, someterse a un juicio, no precisamente en contra de las autoridades mexicanas, sino en contra de estos actos que muchas veces no tuvieron fundamento, ¿no? No sabemos quién la puso, por qué, dónde y cuándo, entonces podemos acudir al juicio de amparo. Yo diría, una infinidad de formas para eliminarlas, no, yo solo conozco una forma y es a través de un juicio de amparo. Me han contado algunos extranjeros, otros abogados, he escuchado que tienen otras formas de quitar una alerta migratoria, por lo menos, no sé si tú sepas otra, José Luis, pero yo en estos añitos de experiencia no he encontrado otra. Yo creo que aquí es como muy importante esto que comentas, Ernesto, porque al final del día, el hecho de conocer si existen otros procedimientos, pues hay que entender algo que es claro, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? El Instituto Nacional de Migración tiene reglas claras para poder hacerlo. Y esto es muy importante porque el proceso administrativo que nosotros conocemos en general, y es por eso que para hacer este proceso requieres un abogado especialista en materia migratoria, no es lo mismo un procedimiento administrativo que un procedimiento administrativo migratorio. El problema es de base es ese, que no está regulado dentro del procedimiento administrativo migratorio la eliminación de alerta. El acuerdo de readmisión, que es lo que llega a mucha gente a interpretar, porque eso es algo bien importante, es una interpretación de la norma. El acuerdo de readmisión es cuando existe una sanción de carácter administrativo por parte de un proceso de deportación, se le permite volver a ingresar a México un extranjero, pero eso no elimina la alerta. Entonces, sí es bien importante entender que no hay un procedimiento por una razón muy simple. No está estipulado en una norma Bueno, de manera clara el procedimiento. pregunta, porque esto es algo muy común, ¿no? Llegan muchos preguntando eso a DMSC. Llegué al aeropuerto, nunca había visitado México y me dijeron que tenía alerta migratoria. ¿Eso es posible? ¿Por alguna circunstancia que viví en mi país pueden haber alertas migratorias en mi contra? Sí. Es O, por correcto, sí ejemplo, existe. visas negadas en Estados Unidos, en Europa. Es Ujú. correcto, sí. ¿Cómo funciona Sí, eso? digo, yo puedo platicar de dos casos, ¿no? José Luis, si quieres otro, pero Interpol, hablábamos desde el inicio. Si tú tienes si tú cometes un crimen en un país, dependiendo del tipo de crimen, se alerta a la Interpol, que entendamos es una organización de carácter anticriminal con sede en Francia
que busca eso, alertar a personas que han cometido un crimen de importancia en su país para que no se les permita el tránsito internacional, o sea, literal para que no se fuguen, ¿no? Y para que sean sometidos a la ley. Y otro caso es muy común. Tenemos que saber que Canadá, Estados Unidos y México comparten un sistema de alertas migratorias que regula o que monitorea el Centro Nacional de Alertas Migratorias en México y que también somete o da inicio a alertas migratorias. Por ejemplo, si fuiste deportado de Estados Unidos, si cometiste alguna falta en Estados Unidos o en Canadá, o bien si te negaron una visa para Estados Unidos o visa para México o visa para Canadá, comparten este sistema. Hubo un tiempo en el que recibíamos muchas solicitudes de personas peruanas, por ejemplo, diciendo, ¿por qué tengo alertas si yo nunca he visitado México? ¿Usted fue a Estados Unidos alguna vez? Sí, y cometí cierta falta, pues de ahí viene la alerta migratoria. Otros casos, no sé, José Luis. Eh, Hay que entender claramente, como bien lo acaba de decir Ernesto, la base de yo no he tocado México, no pasa nada, yo nunca me he inscrito con México en absolutamente nada y cuando intento ingresar a México obtengo una negativa de ingreso, tengo que revisar, como bien lo dijo Ernesto, si cometí algún tipo de ilícito en cualquier otro país. O sea, esa es la primera pregunta. Si yo tuve un problema en cualquier otro país, ¿trae como consecuencia una alerta? Sí. O sea, eso es lo primero que hay que saber. Ahora, la pregunta básica, ¿puedo saberlo? Sí y entre comillas, ¿ok? Porque también existe otro tipo de alerta, que es la final que me da bien contarle el resto. También hay alertas por simplemente coincidencia de información. Y eso es Es algo cierto, es cierto. que tenemos que saber. O sea, si yo de repente me llamo José Luis Sánchez Hernández o José Luis Hernández Sánchez, que seguramente en México ha de haber como Faltan un, bien poquitos, o ¿no? sea, ha de haber bien poquitos José Luises, y sobre todo que nacieron a lo mejor hasta el mismo día, porque llega a pasar. Esta situación, recuerden que los sistemas internacionales empatan nombres, fechas de nacimiento Sí, y ahorita con el uso de nuevos sistemas de carácter biométricos, uy, o sea, por ahí se puede llegar a escapar un cierto número de cuestiones. Entonces, también hay alertas por algo que se les llama homonimias. Y las homonimias, incluso el Instituto Nacional de Migración, y es algo que hay que entender que es política internacional, es donde el instituto dice, ¿sabes qué? Yo no te dejé entrar. ¿Por qué? Porque no sé si eres o no eres. Entonces, lamentablemente mi procedimiento lo que me dice es, llegas, aquí me sale una alerta migratoria de una persona que se llama igual a ti, que nació el mismo día que tú, a lo mejor de otra nacionalidad, por si, pues yo no voy a permitir el ingreso. Y recuerden que es una facultad que tiene el Estado mexicano estipulada por la norma de es, si yo dudo de algo de lo que tú dices, tengo la facultad de decirte no. Entonces también la homonimia puede ser una cuestión que me permite intuir que hay una alerta migratoria en mi contra y que si no estaba, la autoridad diga, pues hay que ponerla por sí. ¿De ujú. acuerdo? Muy bien, pues yo creo que el único requisito para quitar una alerta migratoria es hablar con un abogado, hablar con DIAMSC. Porque pues depende cada caso, ¿no? Cómo se va a eliminar. Yo creo que tenemos un buen récord, ¿no, licenciado Ernesto? Hasta ahorita hemos logrado quitar todas las alertas, ¿no? Que Pues yo nos siempre han llegado. ando presumiendo, a veces, no es solo presunción, es para darle certeza a los clientes, ¿no? Pues a veces, ¿cuántos, José Luis? 70, 80, 90 juicios de amparo que hemos promovido, con un buen récord de bateo, 90, 95%. A veces no se ganan los juicios de amparo, pero por circunstancias que están fuera de nosotros, o porque a veces el cliente omitió cierta información importante, pero sí, yo creo que el juicio de amparo da una certeza, y lo concluyes bien, Abraham. Este tema sí no se resuelve sin un abogado. O sea, no quisiera decirlo tan tajantemente, pero pues es que es un juicio de amparo y un juicio de amparo es algo muy técnico que solo conoce alguien que estudió pues esta carrera, este trámite. Si no lo puedes hacer por tu cuenta, ni lo intentes y mejor escucha la voz de la Es como cuando razón, se descompone el refrigerador. ¿no?
Tú te puedes No poner hay, no ahí hay a tratar, desarmador ni pero pinzas, eso es lo dejas solamente un peor. técnico. Pues sí. Entonces, sí, este tema sí, Muy un bien, abogado. pues dejamos aquí abajo siempre un link para un formulario, llénenlo, la asesoría es totalmente gratis, excepto cuando requiere el análisis, ¿no?, necesario para dar un veredicto. Pues sí, podría ser que cobráramos, pero pues ya hablamos de casos muy específicos. En general, la asesoría es gratuita. También, pues como siempre, les agradecemos compartir y darle seguir a este canal porque eso hace que más personas nos puedan ver y más personas reciban esta información, que DMSC pues ha transformado todo el ambiente migratorio con la información que está disponible para todos ustedes todos los días del año, los 365, por medio de las redes sociales que por aquí Vico las va a poner, ya las verán. Denle seguir, denle like. Y pues cerremos, no sé si quieren agregar algo, licenciados, antes de despedirnos. Que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Recuerden que está el podcast. A mí me gusta mucho presumirlo últimamente porque está bonito. Me gusta cómo se ve en el Spotify. Y muchas gracias a toda la gente que nos escucha, que nos sigue. Regálenos un like siempre. Déjenos sus comentarios porque solo así podemos llegar a más personas que a veces, a pesar de todo el tiempo que llevamos informando, sigue llegando gente que no sabe que hay manera de quitar una alerta migratoria y que tienen que saberlo, ¿no? Es un procedimiento largo, etcétera, como ya dijimos, pero hay luz al final del camino. Y pues, DMSC, un lugar donde siempre vamos a ir apegado a derecho, tema de derechos humanos, y dispuestos a defender a nuestros extranjeros hasta donde tengamos que llegar. Entonces, la invitación a todos a que realmente si tienes un problema de alerta, como bien lo dijo Ernesto, no hay abogado civilista, laboralista o de otra materia que a lo mejor va a encontrar una respuesta. Esto sí requiere de un tema de especialización. Fuimos los primeros en ganarlo, así abiertamente lo decimos. Así que créanme que somos los que tenemos más experiencia. Entonces, para cualquier cosa, pues comuníquense con nosotros y estamos para atender sus temas de alerta. Muchísimas gracias a todos, que tengan un bonito día, una excelente tarde, una excelente noche. Y como siempre, nos despedimos con nuestro grito de batalla que dice 1, 2, 3. Nadie Nadie es es ilegal ilegal Nadie en en es este este ilegal en mundo. mundo. este mundo. Hasta luego, amigos. Hasta luego.